Muy buenas noches, estimados estudiantes de la asignatura Sistemas de Base de Datos. Les saluda vuestro profesor Richard Ramírez Anormaliza. ¿Me confirman si se escucha? Alguien que active el micrófono para ver si también tengo respuesta. Buenas noches, ingeniero. ¿Sí se escucha? Perfecto, avanzamos. Felicitaciones a los que activan la cámara. Veo que hay unos que ya la desactivaron, pero este es un momento sincrónico que en la educación en modalidad virtual es muy importante porque es así como podemos entablar alguna especie de relación de soporte y apoyo en el desarrollo de sus actividades docentes en esta asignatura. El día de hoy vamos a implementar algo un poquito interesante al comienzo de la clase. Y yo antes de dar paso a la actividad que tengo planificada, consulto lo siguiente. ¿Tienen alguna duda? ¿Qué le pasó a Jimena? Desactivó la cámara, se puso, no sea tímida, estamos aquí en clase, todos estamos en las mismas condiciones. ¿Cuál es la inquietud que usted tiene respecto a la clase anterior? ¿Tiene alguna duda, algún inconveniente, algo que amerite una explicación adicional de mi parte en este momento? ¿Alguna inquietud? Bueno, entonces veo que no hay inquietudes. Entonces significa que, muy buenas noches, significa que todo lo que se explicó fue asimilado por ustedes. Y ya en la dinámica que avancemos en nuestro proceso de formación, cuando lleguemos a la parte práctica, tendremos que validar aquellas competencias que se van dando en las semanas previas, ¿no? Como usted me dice que no ha tenido ningún inconveniente, que todo está muy claro, entonces yo voy a plantear la siguiente actividad. Entonces yo en este momento voy a colocar un enlace en el chat y por favor pone su apellido, nombre al momento de registrarse en esta pequeña consulta que yo le hago. Por favor, no se asuste, esto no tiene ninguna evaluación. Vamos a jugar, vamos a ponerlos a competir a cada uno de ustedes en este espacio donde validaremos lo que usted aprendió la sesión previa. Así que, por favor, tenemos un minuto para registrarnos allí. Solo tiene que pinchar en el link que acabo de... Ya se están conectando, ya veo. Ponga su apellido, nombre, ¿sí? Y veremos que algunos van a tener un desempeño importante. Y vamos a premiar a los 3 primeros que terminen en esta pequeña competencia que vamos a iniciar. Yo en este momento voy a compartir la pantalla. ¿Sí? Voy a compartir la ventana. ¿Ok? Y entonces aquí tenemos ya en este momento tenemos 7 participantes. En 30 segundos más iniciamos. Y a los que entren luego les dará una cierta desventaja por no estar de inmediato conectados. Solo vamos a estar jugando en esta actividad 10 minutos. Usted tiene 20 preguntas que resolver. O sea, solo lea, conteste. No hay más cosas que aplicar aquí. Bueno, en un minuto empezamos. Vamos a darle en 30 segundos. Ok, ya están 12 participantes conectados aquí. Tenemos 19, pero en el entorno veo que solamente están 12. Así que en este momento vamos a iniciar. Por favor, para los que recién se conectan, registrarse en el link que está copiado. Si tienen grupos, por favor, pueden compartirlos en los grupos que tienen para que los que están
por alguna complicación no conectados ahora a la clase puedan también participar. Andrés, no sé qué apellido será. Si llegas a ganar, Andrés, no te podré dar los puntos. Lo importante era que ponga apellido, nombre, apellido, nombre. Apellido, nombre, para así poderlo ubicar, ¿no? Esto sirve para una evaluación individual y sobre todo para poder evaluar la medida en que usted está asimilando las clases. Y si hay algo que tengo que robustecer, lo hacemos ahora. Como usted se da cuenta, aquí en medio sale la precisión de todos ustedes, el promedio. O sea, este curso tiene un promedio por ahora del 64%, 65%, va subiendo. Vamos a ver cómo terminamos. Aclaro, no vamos a estar mucho tiempo en esto, solo vamos a estar, creo ya nos quedan, a partir del link, la primera vez que se envió fue a las 18:02, se activó. Nos quedan aún como 6 minutos.
Muy bien, ¿me escuchan? Felicitaciones a José, Andrés y Enríquez. Enrique, ¿ok? Bueno, en este momento yo voy a dejar de compartir mi pantalla para venir a interactuar con ustedes sobre lo que acabamos de hacer. Aquí el objetivo no era castigar a alguien o de pronto afectarlo. La idea era evaluar la forma en que se impartió la última sesión y saber qué aspectos hay que mejorar. Y también para que usted esté atento que hay que estudiar, y así uno se conecte, debe revisar los contenidos. Muy bien. ¿Alguien que tenga algún un comentario, alguna opinión acerca de lo que vamos a hacer? No. Bueno, Ingeniero, sí, buenas noches. Me pareció muy buena la idea, ingeniero. Uno ahí se puede dar cuenta de cómo, en qué está fallando, pues no, qué es lo que le hace falta de pronto mejorar. sí. En este momento lo vamos a hacer un poco más interesante, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a venir a revisar acá con ustedes lo que hicieron ustedes. Entonces vemos, yo tengo que premiar, acuérdense, a José, Andrés y a Enríquez. Yo, ¿qué les voy a dar a ellos? Un punto al promedio, están en el top 3. Bueno, no vamos a revisar lo que está más abajo, vamos a ver las preguntas, vamos a revisar qué de pronto no ha quedado claro con ustedes.
Bueno, tengo aquí que solo una persona se equivocó de los 15, de los 16 que estuvieron, y eso me dice que aquí no hay que prestar mucha atención. Ahora, sí veo que aquí solamente uno acertó, entonces vamos a completar esta explicación, porque de eso se trata. No se trata que usted aquí saque una mala nota. Insisto, hoy usted no ha perdido puntos, simplemente los que tuvieron un mejor desempeño han ganado. Y al final de este ejercicio habremos ganado todos. Ustedes, porque les va a quedar claro algo que no quedó muy definido en la sesión previa, porque lo voy a hacer en este momento, ver dónde estuvo la mayor falencia. Y obviamente quién habla, porque voy a lograr que ustedes asimilen lo que quiero transmitir. Entonces dice los, y había los paréntesis, lo que tenía que escoger. Entonces, si nosotros vemos esta opción, entonces tenía usted las diferentes opciones. Bueno, aquí está quien puso estas calificaciones, pero lo correcto era los metadatos. ¿Sí? Los metadatos, solo Enrique lo acertó. ¿Sí? Pero, ¿qué es esto de los metadatos? Cuando usted habla de datos o características acerca de los datos mismos, a eso se le llama metadatos. Tal vez no se explicó en el curso, por eso es que no se evalúa ponderadamente su calificación asignada para este parcial, sino que es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Listo. Entonces, cuando hablo de datos o características de los datos, o sea, datos de los datos, estoy hablando de metadatos. Es un concepto muy importante en base de datos y para usted que es informático. Luego, aquí tenemos 3 equivocadas, no hay problema, una equivocada. Y aquí me preocupa un poco. Sí, entonces cuando hablamos de qué es una base de datos, nosotros definimos qué era una base de datos, una colección o depósito de datos integrados con redundancia controlada. Tal vez esta parte que dice redundancia, si yo lo dejaba solo redundancia, ya no era lo correcto, pero dice redundancia controlada. Entonces es allí donde hace como verdadera esta opción. Los demás sí, no estaban dentro de lo correcto, ¿no? Pero igual estaba con un 57% de exactitud. Y esto es bueno, ¿no? Vemos acá, esta sí me preocupa, ¿eh? Me preocupa grandemente, porque estamos hablando aquí de esta pregunta donde solamente 2 personas la dieron como correcta y dice, la información que introducimos en una base de datos se almacena en forma de, no es registro, no es formulario, no es consulta, ¿sí? Pusieron registro, no. El elemento esencial de almacenamiento en una base de datos es la tabla. Usted en la tabla se almacenan los datos. Ahí es donde introducimos los datos. ¿Ok? Entonces, de aquí en adelante ya no se va a confundir. Luego, por acá, 4, 4, no hay inconveniente. Por aquí ya, digamos que está de 5, merece una atención especial. Entonces, decimos que, decía, un archivo o conjunto de archivos que contienen múltiples informaciones acerca de alguna forma, ¿verdad? Bueno, eso es una base de datos. Archivos que ya luego toman el nombre de tablas. ¿Ok? Luego, no hay aquí. Vea, aquí nadie se equivocó. Eso da la pauta de que estuvieron muy atentos en esa parte de la clase. Acá hay 5 equivocados. Veamos por qué. 5 ya es importante. Dice, los diseños de una base de datos relacionales son, dice, las fases del diseño. Entonces, cuando yo tengo un diseño de una base de datos, en la parte macro de diseño de una base de datos, yo parto de un modelo conceptual y luego de ese modelo conceptual creo el modelo lógico y finalmente yo llego a construir el diseño físico de la base de datos. Son los 3 pasos del modelamiento de base de datos que usted tiene que seguir. Acá tengo 6, merece el análisis. Entonces yo digo, en una base de datos de tipo relacional, ¿sí? Lo correcto es que los registros son filas o tuplas. ¿Ok? Cuando estamos hablando de columnas, son campos. Entonces, esa era la definición correcta. Los registros son las filas de las tablas. No confundirse más. Aquí hay 8 equivocadas. Vamos a ver por qué. Dice, la llave o clave primaria o principal de una base de datos relacional, que es lo que me decía aquí las opciones. Decía, puede ser un campo que identifique unívocamente al registro. ¿Eso es verdadero? Sí. Ejemplo, cédula, sí.
Dice, puede ser una clave aleatoria, ¿sí? Porque puede ser cualquiera, ¿sí? Normalmente de tipo numérico. Entonces, ambas son correctas. Entonces, no son falsas porque las dos son características de una clave primaria. Aquí tenemos otra donde también hay, es raro, aquí tenemos, dice, de los siguientes campos de una tabla de una base de datos, indica cuál podría ser clave o llave primaria o principal. ¿Sí? Yo tengo nombre y apellido de un usuario, no puede ser el nombre y apellido de un usuario, porque el nombre y apellido de un usuario sí se repiten y no se debe repetir. La profesión tampoco. Sí, la cédula. Tal vez usted se acuerda que en la clase le dije, no, cédula no puede ser, pero estamos hablando de las opciones que tiene. Y lo que tiene es cédula. Y cédula sí identifica de manera única un registro. ¿Sí? Entonces, hay 7 equivocados, 9 aciertos. La de acá, esta también es importante analizar porque se requiere explicar. Aquí dice, en una base de datos relacional, para establecer una relación entre dos tablas, estas deben tener las siguientes condiciones. Han de tener un campo común entre ambas. Yo lo expliqué, hice los grafiquitos, hice creo que fue con empleado de departamento y vería que el ID del departamento estaba en las dos tablas. Y ese es el campo común para hacer la relación. Por lo tanto, esa era la correcta. Igual tiene el 58% de efectividad ustedes. En esta que está acá, la mayoría se equivocó, dice. Bueno, es posible que no se haya explicado mucho, pero sí algo se mencionó. ¿Qué es un índice en una base de datos relacional? Bueno, un índice es una estructura de datos que sirve para mejorar la velocidad y el acceso de las consultas. Entonces yo puedo tener un índice por un campo específico donde yo siempre estoy consultando. Por ejemplo, si yo siempre consulto por nombre, donde busco los nombres que empiezan con C, los que empiezan con A o tal, o algún patrón de búsqueda. Entonces yo siempre estoy haciendo búsquedas por ese campo. Entonces lo importante sería que para acelerar el proceso de consulta sobre ese campo, yo creo un índice sobre esa columna. ¿Ok? Y ya de manera específica, yo tengo en SQL Server, en este motor que les acabo de mencionar, dos formas de tener índices. Uno es tener un índice clúster. Y un índice clúster es aquel donde físicamente los registros se ordenan en la tabla por ese campo. Por ejemplo, si usted define un registro, una tabla que deba tener un índice clúster por la tabla, para la tabla de empleados, y está el nombre, entonces todo se va a ordenar físicamente por nombre. ¿Ok? Pero cuando usted tiene índices no clúster, sencillamente son estos, estructuras de datos que lo que sirven a través de punteros, de apuntadores, acelerar el acceso a determinados campos. Los índices son como cuando usted va a un edificio y llega a la puerta principal y ve un directorio donde dice, aquí dice, a ver, la oficina del abogado tal está en el piso tal, oficina tal. Entonces usted ya va directo. Ese más o menos es el concepto de un índice para manejar base de datos. Entonces usted puede tener más de un índice. ¿Ok? Ahora yo les hago una consulta. A ver si estamos atentos. Yo acabo de explicar cómo qué es un índice. Entonces yo ahora les voy a preguntar y para saber las respuestas de ustedes, yo voy a crear una encuesta en este momento. Creo una encuesta aquí. Entonces, las encuestas en la plataforma que estamos siguiendo las tiene en la parte inferior derecha donde está un triángulo, un cuadrado y un rectángulo. Allí usted va a estar allí puede usted la encuesta y ve de contestar. Entonces yo le voy a preguntar lo siguiente y usted contesta la opción respectiva. Espere, déjeme poner la pregunta.
¿Ok? En este momento he enviado la encuesta. Por favor, comience a contestar. Solo tenemos 15 segundos para responder. ¿Ah? No tenemos mucho tiempo. Así que por favor, conteste. Dice, ¿cuántos índices clúster puede tener una tabla en SQL Server? Conteste. Bueno, vamos a controlar el tiempo. No hay ningún link, por favor. Estar atento a la clase. Expliqué, esto está en la encuesta de la misma plataforma que estamos siguiendo. Es en actividades, en la parte inferior derecha, donde yo tengo actividades. Está el triángulo, el rectángulo y el círculo. Allí está. 6 han votado. ¿Sí? Muy bien. 5, 4, 3, 2, 1 y termina la encuesta. Terminó. Entonces, yo tengo aquí un resumen. 8 votaron que N, ¿sí? 2, a ver, que 2 índices puede tener, votaron 3. Y 6, que es lo correcto, votaron 1. Señores, un índice clúster, yo les acabo de explicar que es el ordenamiento físico de la tabla según ese criterio. Yo puedo tener n índices en una tabla, pero debo estar consciente que estos índices son estructuras y me van a ocupar almacenamiento. Entonces yo no puedo crear índices por todos los campos de la tabla, pero sí se puede crear más de un índice. Pero con Loster, solo uno, porque físicamente solo van a estar por nombre. Si usted crea otro índice que sea por cédula, para acelerar el proceso de lectura por cédula, lo puede hacer, pero ya no será clúster, porque físicamente no puede tener ordenado por nombre y ordenado por cédula. Esa es la explicación de por qué no se puede tener más de un índice clúster. Muy bien. Continuemos con la revisión, porque esto aún no termina, porque es parte de la clase. Y veníamos acá, entonces ya hablamos de lo de los índices. Bueno, esta pregunta son 2, 3 respuestas equivocadas. No, estamos bien por allí. Listo. Entonces, de esta forma, nosotros estamos avanzando un poco más porque estamos recibiendo una retroalimentación de todo. A ver, vamos a premiar a los que quedaron en primer lugar. Me dicen los apellidos, por favor, porque hay que registrarles en la plataforma la actuación. Por favor, me dicen quiénes fueron los 3 primeros puestos. Yo ya no recuerdo, pero no me hagan mover porque están registrados allí. ¿Quién era? Active su micrófono y dígame su apellido. Primer puesto. Ingeniero, buenas noches. José Calero, ingeniero. Calero. ¿De qué parte del país eres, José? De la provincia de Loro, Santa Rosa, ingeniero. Felicitaciones, José. José Calero, José Giovanni. Sí, ingeniero. Muy bien. El siguiente, puesto Buenas número noches, 2, máster. Buenas noches, máster. Walter Andrés Montaño. Montaño. Sí, Montaño Mora Walter. ¿De qué parte del país eres, Walter? de la ciudad de Loja. Más al sur. Ok, felicitaciones. Y el tercer puesto, ¿quién era? Buenas tardes, Herrera Sally. Herrera Sally. Herrera Celi Enrique Ronaldo. ¿De qué parte del país eres, Enrique? De Guaquillas del Oro, frontera sur. Vea, los 3 son del sur. Por favor, los señores del centro y del norte, la próxima clase hay que sacar la cara. Muy bien, felicitaciones.
Bienvenidos a los que recién se conectan a esta nuestra segunda semana de clases en la asignatura Sistemas de Base de Datos. Seguimos revisando los conceptos básicos de base de datos y el día de hoy vamos con los subtemas: evolución del procesamiento de datos de un sistema de archivos y los problemas que se presentaban en un sistema de archivos. Como introducción a esta temática, les puedo comentar que las bases de datos, tal como las conocemos hoy, no siempre fueron así. No siempre existieron bases de datos. Es más, recordarán ustedes, por algo de historia o en algún momento de alguna otra asignatura, revisaron que primero se revisaban tarjetas perforadas, luego cintas. En algún momento se utilizaron disquetes, se trabajaron ya luego con archivos. Los archivos eran de acceso secuencial, luego ya vinieron archivos de acceso directo, y esto llegó a desencadenar en lo que tenemos en la actualidad, lo que se conoce con el nombre de bases de datos. Y la tendencia o la perspectiva, o casi la actualidad, es combinar ya analíticas de datos masivos o Big Data y la inteligencia artificial. Así va la tecnología, la misma que evoluciona muy rápido. Para avanzar en este tema, para el día de hoy, debemos conceptualizar qué es un sistema. Seguro que usted ha escuchado hablar que el sistema de gobierno del actual presidente es un poco diferente y en algo mejorado a los anteriores, o tal vez alguien que diga el sistema defensivo del el Cuenca que jugó contra Barcelona no fue de lo más adecuado porque se dejó ganar 4-0. Seguro que los barcelonistas están por allí. Otros dirán, el sistema judicial ecuatoriano tiene serias deficiencias. Por ahí alguien dirá también, el sistema informático de determinado banco a veces se cae y no me permite hacer transacciones. Entonces estamos viendo la utilización de la palabra de sistemas en más de un aspecto. Es allí donde usted como informático debe tener una claridad de qué es un sistema. Un voluntario que quiera conceptualizar lo que es sistema, alce la mano o active su micrófono de inmediato. ¿No? Bueno, entonces yo les digo, ¿qué es un sistema? Dentro de todas las definiciones y ejemplos de sistemas que acabo de dar, se va a dar cuenta usted que tienen algo de lo que voy a definir. Es un conjunto integrado de partes. Es un conjunto de elementos que interactúan entre sí para alcanzar un objetivo. Y dentro de esa definición de sistema, encasillan todos los sistemas que he citado. Entonces, cuando hablamos acá de un sistema de archivos, entonces son un conjunto de elementos, ¿sí? Un conjunto de elementos que van a servirnos ¿para qué? Para controlar cómo se almacena, cómo se organiza y cómo se recuperan los datos de un dispositivo de almacenamiento. Decirles que también el sistema de archivo es parte integral de un sistema mucho mayor, que es el sistema operativo. El sistema operativo tiene un elemento principal y esencial, que es el sistema de archivos. Básicamente, el sistema de archivos es una estructura de directorios donde tiene una tabla de asignación de archivos, donde es similar al ejemplo que yo di también, como el caso de los índices. Entonces, esa tabla de asignación de ficheros es donde tiene un puntero o una dirección a qué parte del disco contiene un archivo determinado. Entonces, esa asignación de espacio en el disco, el almacenamiento y la recuperación de los datos en el disco es tratado por el sistema de archivos. Y cada sistema de archivos tiene arquitecturas y características diferentes. Y es por eso que usted, teniendo un mismo motor de base de datos, como lo es, por ejemplo, el referente de pago en lo que tiene que ver con DBMS, que es Oracle, no va a tener igual desempeño Oracle corriendo sobre un sistema operativo que tiene un sistema de archivos un poco menos robusto que otro. Es por eso que Oracle alcanza su mayor performance cuando se montaba sobre Unix o se monta ahora sobre Linux. Y no es que va mal sobre Windows, pero el rendimiento va a ser mucho mejor cuando se trata de correrlo sobre Linux. ¿Por qué? Porque es el sistema de archivos
el que se encarga de almacenar, organizar y recuperar los datos del dispositivo de almacenamiento. Y entonces, aquí viene el concepto de metadatos. En esa tabla de asignación de archivo tiene usted metadatos, es decir, datos acerca de los datos que están almacenados en su disco. También el sistema de archivos tiene una interfase para las aplicaciones y ciertas características avanzadas que no vamos a profundizar allí en la asignatura de sistemas de archivos que usted vio o verá, seguro que lo va a hacer. ¿Por qué revisamos aquí en base de datos esto? Porque el performance de un motor de base de datos en gran medida es determinado por el sistema operativo sobre el cual quiere ejecutar su base de datos. Sí. Con respecto a la evolución del procesamiento de datos, ¿sí?, en un sistema de archivo, nosotros les podemos mencionar que lo que tenemos en las actuales bases de datos, tan robustas como lo conocemos, no siempre fue así. Se tuvieron que pasar algunos procesos hasta llegar a conseguir lo que tenemos en la actualidad, que nos permite almacenar y recuperar gran cantidad de datos y generar información. Desde la aparición de la automatización, porque recordemos que todo esto antes se llevaba de manera manual, usted llevaba contabilidad manual, facturación manual. Desde que aparecen los primeros sistemas de información, que por cierto no aparecen en microcomputadoras como las que tenemos en la actualidad, sino que aparecen en equipos grandes, donde el líder y referente de fabricación de estos equipos era IBM. Entonces, lo que podemos decir es que ha venido en una evolución constante. Y primero, cuando aparecen los archivos, ya anticipé, se hacía un procesamiento secuencial. Si usted tenía un archivo que tenía 10 elementos y quería coger el elemento 6, tenía que ir desde el inicio hasta llegar al elemento 6. Luego, ese mismo tratamiento de archivos mejora y se hace el acceso directo. Pero son avances de la tecnología, sobre todo en el desarrollo y procesamiento de datos, ¿no? Entonces, nosotros, en esas épocas que empieza el procesamiento de datos, se tenían sistemas centralizados. ¿Qué era eso? Lo que yo les acabo de mencionar. No teníamos microcomputadores, no existían. Entonces, ¿qué tenían? Terminales. Esos terminales que se llama llegaron un momento, que seguro los estudió usted en informática básica o algo así, eran los terminales tontos. Eran teclado y un monitor. Y todo el CPU era el CPU del computador central, donde daba procesamiento y atendía las peticiones del usuario que estaba manejando un terminal. Pero ya en la actualidad nosotros tenemos base de datos distribuidas, sistemas distribuidas, conectividad. Es lo que les toca a ustedes. Ustedes están trabajando en un ambiente mucho más fácil de mantener y desarrollar. Es más, en la actualidad, la tendencia, ya lo mencioné, es procesar grandes cantidades de datos y aparece el tema de la Big Data y más luego ha aparecido ya la incursión de la inteligencia artificial para procesar estos datos, ¿no? Entonces, básicamente los motivos del surgimiento de las bases de datos era porque había una falta de abstracción de los datos. ¿Qué era la abstracción? Separar los datos desde los programas de aplicación. Antes los datos estaban inmersos en la aplicación y eran muy dependientes de la plataforma y formato de los archivos para hacer la programación. La administración y la integridad de los datos en estos sistemas de archivos dificultaba mucho la construcción de sistemas fiables y sobre todo escalables. Entonces, todos estos puntos dieron origen a que los expertos en desarrollo de software creen lo que son las bases de datos. Pero es importante conocer la historia para saber qué es lo que tenemos acá. Entonces, en la actualidad, los sistemas basados en archivos, ¿sí? Simplemente permitían crear programas de aplicación para dar servicio a los usuarios finales, el contador, el financiero, el de, qué sé yo, X departamento. Y entonces aquí, ¿cuál era una de las limitantes? Cada programa
definía y gestionaba sus propios datos. Así, ellos los tenían. Y este tipo de sistemas de archivos fueron útiles durante muchos años. Me tocó trabajar en algún momento en algo de esto. Sí, cuando ya estaba un punto a quedar en la obsolescencia. Como para ilustrar lo que acabo de decir, en esa época cada departamento tenía sus propios archivos y sus propias aplicaciones. Por ejemplo, si yo tenía el área de ventas, ellos tenían, ¿qué cosa tenían? Los programas de aplicación de ventas, que les permitían, ¿qué cosa? Ellos introducían datos de ventas y generaban informes de ventas. Ellos tenían programas de tratamiento, programas o rutinas de tratamiento de esos datos y definían sus propios archivos. Y ellos almacenaban sus archivos, por decir, de ventas. La simbología de almacenamiento secundario que usted ya conoce. Pero si por otro lado yo tenía otro departamento, tal vez dentro del mismo departamento, otro grupo de personas, pero que manejaba lo que son contratos, hacía exactamente lo mismo. Tenía sus programas de aplicación de contrato, introducía datos para generar sus informes de contrato, tenía rutinas de tratamiento de esos datos y hacía la definición de sus propios archivos y los almacenaba. Entonces, así estaba. Entonces, ¿qué llevaba esto que acabo de escribir? Llevaba a las siguientes limitaciones de los sistemas de archivos. Separación y aislamiento de los datos. ¿Sí? Por un lado estaba contrato, por otro lado estaba ventas. Duplicación de los datos. Ojo, ya veremos en detalle cada uno de estos. Dependencia entre los datos, es decir, entre los datos y los programas. Los formatos de archivos eran incompatibles. Si por acá estaba en un formato este sistema, el de acá puede ser que esté en un formato diferente. Ya era incompatible. Entonces, luego, para tener informes consolidados, se generaban muchas consultas, mucho desarrollo, y esto generaba una gran cantidad de programas de aplicación para poder generar los informes que requerían los gerentes de la época. Cuando hablamos de la separación y aislamiento de los datos, estamos hablando que los archivos estaban aislados y separados, como vimos hace un momento. Los de ventas por un lado, los de contratos por otro lado. Entonces, emitir un informe consolidado de contratos y ventas era complicado. ¿Qué era lo que teníamos que hacer en ese momento? Y me tocó, le cuento porque lo hice en su momento. Era desarrollar programas de aplicación para extraer estos datos y llevarlos a un campo, a una plataforma común y allí sincronizarlos, es decir, consolidarlos para luego emitir los informes. Es decir, yo saco de contrato, los llevo a contrato o los llevo de ventas a contratos y los tengo allí y ya están juntos y podría tener. Ok, ya tenía yo los archivos en la misma plataforma, en los mismos repositorios y podía generar los informes. Esto generaba un esfuerzo de programación, sí que lo era. La duplicidad de los datos, ¿a qué se refería esto? Entonces, había una duplicación incontrolada de los archivos de datos, como por ejemplo, contratos y ventas. ¿Sí o no que deben tener archivos comunes? ¿Usted a quién hace contratos? A clientes. ¿Usted a quién hace ventas? A clientes. Pues bien, había un archivo de clientes en contratos y había un archivo de clientes en ventas. Duplicidad de datos. Y obviamente esto llevaba a que haya que exista un mayor consumo del almacenamiento. Y había algo que se conoce como la pérdida de integridad de datos. ¿Qué es la integridad? Cuando se habla de una persona, dice, esta persona es honesta, es correcta y todo, y yo dice, no, esa persona es íntegra, o sea, está muy bien. Entonces, cuando hablamos de que había pérdida de integridad de datos, estamos hablando de que los datos no quedaban muy bien por manejar este tipo de arquitecturas de esa época. Se violaban, por ejemplo, los casos de integridad referencial. Si tenías un cliente y eliminabas ese cliente y tenía ventas, no se podían controlar a veces. O podías eliminar un cliente que tenía contratos y a veces no se controlaba bien eso, se perdía. Entonces, no había una integridad. Un control efectivo de integridad de datos en esas plataformas. Entonces también daba espacio a que existan actualizaciones de manera errónea por la descentralización. Por ejemplo, tenía cliente y tenía que cambiarle la dirección a un cliente. ¿Qué tenía que hacer? Ir al maestro, al archivo de clientes de contratos
y actualizarlo. E ir al archivo de clientes de ventas y actualizarlo. Y a veces no se ejecutaba de manera satisfactoria y se quedaban desactualizados. Todo eso era real. A mí me tocó vivir en un momento dado. Bueno, cuando hablamos de la dependencia entre los datos, estamos hablando de dependencia de los programas, entre los programas y los datos. Entonces, había una dificultad de hacer cambios en las estructuras de los archivos. Cuando usted hacía cambio en una estructura de un archivo, tenía que ir a modificar todos los programas que accedían a ese archivo por aquel cambio mínimo de una estructura de un archivo. Entonces, eso era complicado. Y si usted no lo hacía, se caían los programas. Sencillamente no funcionaban. Entonces, existía una dependencia entre los programas, básicamente el lenguaje de programación y los programas, y los datos. Y en esa época también se tenía una dificultad para el manejo de concurrencia. Ejemplo, usted tiene un sistema de facturación y están varios clientes facturando. Vale. Cuando hablo de clientes me refiero a los terminales que están facturando, o digámoslo así. Tenía 2, 3 cajeros que estaban facturando. El uno vende lápices, el de acá también vende lápices, los mismos lápices, y entonces genera una factura de lápices al mismo tiempo. Entonces, para poder controlar la descarga o la reducción del inventario por lo que está vendiendo, usted vendió 5, hay que restar 5 al inventario. El de acá vendió 3, hay que restar 3. Entonces, esa concurrencia de que 2 programas pudieran ir al mismo registro no se controlaba automáticamente en los sistemas de archivos. Usted tenía que programarlo. Yo tenía que programar, había que bloquear el registro de ese lápiz que quiere eliminar. Usted descargaba sus 5 lápices que vendió, soltaba el registro para que venga otro y así. Obviamente son fracciones de segundo, milésimas de segundo, entonces eso era transparente. Pero había que hacer ese esfuerzo. En las bases de datos eso ya no se hace. Se controla a través de las relaciones que ustedes entablan y usted pone, levanta la integridad referencial, pone una tabla, pone la otra tabla, establece la relación, el campo común, clave primaria en un lado, clave foránea en el otro lado, y listo, no se resuelve. Ya veremos al final de la clase una explicación un poco más detallada, porque es muy importante que le quede claro qué es la concurrencia, ¿ok? Perdón, la integridad referencial, integridad de datos. Los formatos de los archivos eran incompatibles. En esa época había algunos lenguajes como COBOL, que eran lenguaje común para los negocios, algo así se llamaba en inglés, herramienta de desarrollo. Habían programas en lenguaje C y cada uno tenía sus diferentes formatos. Entonces, cuando yo quería sacar información consolidada, era complejo, porque no se ven, era como que usted quería tener un archivo de Word con uno de Excel combinado. Bueno, ahora algo se puede hacer, pero era así. Usted tenía en formatos diferentes, no se podían ver. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Otra vez teníamos dependencia entre los programas y los datos, entonces lo que tenía que hacer era yo llevar o a COBOL o a C o algún otro entorno que se pueda consolidar. Entonces había una dependencia entre los datos y los programas. Nosotros, ¿qué normalmente hacíamos? Cuando me tocó trabajar en esto, ya en mi época comenzaban a salir las bases de datos, ya estaban las bases de datos, ya estaban las microcomputadoras, entonces se descargaban, porque era mucho más fácil desarrollar en ambiente cliente-servidor, en ambiente de microcomputadores, se descargaban de los sistemas grandes, que generalmente eran IBM, para poderlos procesar en ambiente de micro, y ahí se consolidaba. Pero esto era un alto costo de programación. Para descargarlos mismos había que hacer un proceso, y luego migrarlos en estructuras, y luego generar los informes. Entonces, todo eso usted no lo va a tener que vivir. ¿Qué más tenía? Había una gran cantidad, como todo esto había que hacer a través de programa, se fomentó la mayor cantidad de programas de aplicaciones, y esos programas de aplicación que se desarrollaban no tenían mecanismos de seguridad o de integridad. Ya veremos al final de la clase un poco más en detalle, un ejemplo incluso de qué es la integridad. Entonces, esto hacía que se aumente considerablemente la cantidad de desarrollos y los desarrolladores, que para esa época, les comento, eran muy remunerados. Ahora, no tanto, pero igual no es despreciable la retribución que se le hace a un programador.
Tampoco en estos sistemas de archivo había recuperación ante fallas o desastres de los archivos. Si se le cayó el sistema, no se va a instalar, bueno, qué pena, se dañó, se perdió y habrá que reconstruir de manera manual. En las bases de datos, en cambio, hay otros esquemas, hay de recuperación hasta el punto donde estuvo estable. ¿Sí? Y también en estas épocas era muy complejo tener el acceso compartido, es decir, que varios usuarios trabajen al mismo tiempo, la concurrencia pues, específicamente, ¿no? Ok, y eso era lo que teníamos planeado para la clase del día de hoy, en la primera parte, y así que quisiera saber si tienen alguna consulta, alguna inquietud de lo que acabo de explicar. ¿Alguna consulta? Este es el curso más tímido que he tenido en los últimos semestres. Primero, nadie activa su cámara. Segundo, estoy dando espacio para que opinen o consulten y no lo hacen. Gracias, César. Muy bien. Ahí la idea. De pronto para conocerlos, ¿no? Como yo a veces voy por algunos partes del país. Llego de trabajar, disculpe. No se preocupe, que está bien. Yo en cambio aquí estoy trabajando todo el día. Aquí estamos. Tranquilo, César. ¿De qué parte del país eres, César? De Urdaneta, Los Ríos, provincia de Urdaneta, Los Ríos. Está más o menos cerca. Está más o menos cerca de por acá. Muy bien. ¿No estuviste entonces en la primera parte, César, de la evaluación? No evaluación, de la actuación que se tomó. No, no estuve, ingeniero. Ya, no se preocupe. Vamos a ver si que en la próxima lo cambiamos el orden y lo ponemos allí mejor al final, ¿no? Muy bien. Coménteme. ¿Qué inquietud tienen acerca de la explicación? Iván Giovanni, ¿qué tal la clase? ¿Sí te quedó claro los conceptos? Buenas noches, ingenieros. Sí, afirmativo, sí me quedó claro. Perfecto, perfecto. ¿De qué parte del país eres, Giovanni? Del pueblo más tranquilo del Ecuador, Tres Postes. Alfredo Cristo Moreno. Estamos aquí cerca. Pero no, pues, ¿tú eres de Yaguachi o de...? Porque ahí tienen una disputa, ¿no? Así es. Tres cantones tiene el pueblo. 3 cantones, vea eso. Yo sabía que eran 2. ¿Cuáles son los 3 cantones? Luján, Yaguachi y Milagro. Milagro también, por el otro lado, ¿cierto, no? Bueno, muy bien. Sí, ingeniero. Qué bien. A ver, ¿alguna inquietud de la clase? ¿Alguna duda? Bueno, déjeme quedarme con este recuerdo, la imagen acá, porque de pronto, vea, que había uno cerquita, aquí estaba uno en Tres Postes, de pronto hasta me lo encuentro por aquí. Yo suelo pasar mucho por Tres Postes, porque yo colaboro algo también con la Universidad de Babo, yo suelo ir por allá, y entonces casi siempre voy por allá, ¿no? Ok, no hay dudas entonces. Bueno, le digo, concentrémonos un poquito, porque voy a explicar algo práctico de lo que es la integridad referencial y robustecer algo de lo que ustedes fallaron en la evaluación. Y yo digo, a ver, si es que unos cuantos se equivocan, bueno, no es culpa mía, es culpa de ustedes. Pero yo veo que hay una parte que no quedó clara porque la mayoría se equivocó. Entonces estoy fallando yo. Entonces voy a explicarlo otra vez, esta parte de la integridad referencial o de las filas y columnas, para que de aquí, y bueno, ya una vez que les explico otra vez, ya no es culpa mía, esa fue mi responsabilidad. Que si ya en el test usted vuelta se equivoca, que por cierto, el test es el día viernes, va a estar habilitado desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, o sea, va a haber un tiempo suficiente, ¿no? Entonces, vamos a revisar, allá va esto, ¿no? Y el test que estuvo ahora, estuvo pequeño, o sea, sencillo, ¿no? El test tiene 15 minutos, 15 preguntas, ¿sí? Y hay un banco bastante amplio. O sea, se tome la molestia de ver a su compañero. No le va a tocar lo mismo que al compañero. Ok, vamos a explicar algo de la integridad referencial, que es muy importante que usted lo vaya asimilando. Quisiera saber algo. Todos los semestres yo tengo gente que ya trabaja en el área de sistemas. Pregunto yo, de los que están conectados aquí, ¿alguno? José Miguel, ¿tú trabajas? Sí, sí, yo trabajo. Discúlpame aburrirte entonces con estos conceptos. Por favor, José Miguel. No se preocupe. Pero tengo que empezar desde abajo, ¿no? Bueno,
No, eso ocurre, ¿ah? Eso ocurre y por eso yo pregunto y luego les digo, porque, ay, pero es que esto yo ya lo sé y hay algunos, es más, algunos que trabajan ya en programación y desarrollo, y está muy bien. Ah, les comento algo muy interesante. Yo trabajo en la universidad desde hace mucho tiempo, como les comenté, y yo sí creo que les dije, pero no estaban todos, que tengo las calificaciones de todos ustedes desde el año 2019 en que empieza esta carrera hasta el penúltimo semestre. Y yo hice un análisis de correspondencia. Allí puedo ver los autoditos, yo lo puedo ver, de todas las asignaturas tengo. Y yo hago un análisis de correspondencia. ¿En qué consiste un análisis de correspondencia simple? Consiste en tener variables categóricas o características. Entonces yo, las calificaciones de ustedes, como son frecuencias numéricas, las convertí en categóricas. Entonces yo puse baja, buena, muy buena y excelente las calificaciones. ¿Ya? Y a partir de allí creé una tabla de contingencia, es decir, cuántos están en buenas, cuántos están en malas, y se crea una tabla de contingencia por un lado. Listo. Luego, yo vine y generé unos rangos de edades, según lo dice la OMS, de tal edad, es tal joven, joven adulto, adulto mayor, y todas esas definiciones que se dan, ¿no? Y entonces yo luego haces el análisis de correspondencia entre estas dos variables y solito te va a decir cómo se agrupan las calificaciones con las edades. Sorprendentemente, las calificaciones excelentes de toda la historia de su carrera, las notas excelentes, están asociadas, ¿saben a quién? A los estudiantes de 46 años en adelante. O sea, tú no tienes 46. No, todavía no. Ya mismo estás ahí. No, no tienes. Bueno, entonces sí me quedó claro, pero así mismo viene el tema de las edades, ¿no? Es que yo aquí yo veo que ustedes son adultos y usted sabe a lo que viene acá, no viene a perder el tiempo. Entonces por eso es que aprovechemos el poco tiempo y usted pregunte en este momento en la parte sincrónica que yo estoy aquí para ayudarles. Vamos ahora en este momento a hacer algo muy importante. Voy a explicarle porque vi dónde estaba la mayor dificultad en lo que acabamos de dar, ¿no? Muy bien, vamos a compartirlo. Gracias por activar su cámara. Espero no olvidarme sus caras y algún momento estar al lado de ustedes y compartir. Bienvenido, o sea. Ok. Bueno. Aquí se supone que yo tendría que preguntarles esto. Ya les pregunté, ya me dijeron que ustedes estaban bien, ¿no? Si quedó clara la clase, ya veremos en el test. Ahí veremos esto. Entonces, la integridad de datos. Para mí lo de la integridad de datos ahora en estas dos clases es de lo más importante que usted debe tener. Es una parte introductoria. Entonces, partamos de una tabla que yo la tengo allí que se llama departamento. Tiene dos campos o dos columnas. Y ya claro, ya la definición para que no se vuelva a confundir. Campo es sinónimo de columna. Cuando hablamos en modelo conceptual, ¿sí? A la tabla se le da el nombre de entidad y a los campos atributos. Entonces yo tengo aquí la tabla departamento que tiene estos dos atributos o estos dos campos o estas dos columnas. ¿Ya? El tipo de dato todavía no nos metamos allí, pero ya sabemos que si son ID, de preferencia deben ser numéricos. El nombre del departamento debería ser string. Ok, he subrayado y he puesto en negrita la clave primaria. Y acá yo pongo unos ejemplos de datos de esta tabla. Tengo el departamento ID 1 es contabilidad, el 2 es TIC. Hasta allí, sencillo, ¿no? Luego yo tengo otra tabla, que esta tabla se llama empleado. Yo tengo la clave primaria, que será ID de empleado, tengo el nombre del empleado, y ya acordémonos, no voy a guardar la edad aquí, ¿eh? Es la fecha de nacimiento. Y aparece un nuevo campo, el último, que es el ID departamento, y que yo lo he puesto en cursiva. ¿Por qué? Porque este ID departamento es un campo que es una clave foránea. ¿Sí? Y ese campo, que ya lo vamos a ver un poco más en la explicación,
¿Para qué me sirve? Ahora le presento yo instancias o registros o filas de la tabla de empleados. Y aquí yo tengo a Katiuska, Olger, que es el ID de empleado 1, el ID de empleado 2, y que pertenecen, el primero al ID de departamento 1. ¿A cuál pertenece entonces? Es al departamento de contabilidad, pertenece Katiuska. Y Olger, no está mal escrito, uno de mis estudiantes así se llama, otro es con H, pero él es sin H. Y luego vengo que Olger, que es del ID de departamento 2, que es de TICS. ¿Listo? Y entonces esa flecha que acabo de poner allí es la que refleja, y ojo con la dirección de la flecha, porque es la que me indica de dónde sale la relación cuando yo estoy modelando. Entonces yo digo, de ID departamento que está en cursiva es la clave foránea. Entonces yo al lanzar esa flecha, ya lo haremos en las próximas semanas en el modelador de base de datos, me crea la relación. Entonces, para que exista esta relación, algunos se equivocaron allí, debe haber un campo común. ¿Cuál es el campo común aquí? ID de departamento. ID de departamento en la tabla de departamento, es decir, acá, ¿sí? Es clave primaria. ID de departamento en la tabla de empleado, que es clave foránea. ¿Qué más? La tabla a la que se subordina empleado se conoce con el nombre de tabla padre o tabla fuerte, porque usted no puede crear un empleado si antes no ha creado los departamentos. Por eso se llama tabla padre o tabla fuerte. Bueno, y sí, seguro que ya, como ustedes son pilas, sí, la otra es la tabla hijo o la tabla débil. Así de sencillo. O también, cuando ya usted comienza a trabajar y modela documentos, la tabla padre toma el nombre de una tabla cabecera y la otra tabla detalle también. Por ejemplo, la forma de diseñar una factura mínimo se hace con con dos tablas. Una tabla padre, que es la cabecera de factura, los datos de la cabecera de la factura, y el detalle, los ítems, van en la tabla hijo o detalle de facturas. ¿Ok? Entonces, después de esta explicación, donde está muy claramente establecido, procedo ahora yo a indicarles lo que es la integridad de datos. Lo que me permite tener una integridad de datos es establecer correctamente esta relación, es decir, tener plenamente identificado en algún lugar una clave primaria, luego la clave foránea con la cual se relacionan las dos tablas, y a partir de allí, si a alguien se le ocurre eliminar, por ejemplo, el departamento TICS, ahí donde está la cruz roja esa, si alguien quiere eliminar y usted tiene programado, levantado correctamente, ni siquiera ha puesto línea de código para validar, sino que levantó correctamente esta flecha, la relación, usted elimina esto, quiere eliminar, usted envía un delete. La base de datos le va a decir, no puedes eliminar al registro tal porque tiene hijos. Algo así le dice el mensaje de la base de datos. Entonces usted muestra ese mensaje, no se puede eliminar. Eso es integridad de datos. Ahora, esa es una integridad referencial donde usted ha programado o ha diseñado un delete restrict. O sea, no puede eliminar a un padre si tiene hijos. Pero también usted, en algún proceso dado, ¿qué puede hacer? Puede tener un delete cascada. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted coge y elimina al departamento TICS, él automáticamente, sin usted hacer el delete acá, él elimina los de acá. Y de tal manera que siguen estando íntegros los datos. De eso es lo que se trata, la integridad de datos. ¿Ok? Entonces, si yo luego quiero ingresar, quiero cambiarle el empleado, o lo quiero cambiar y le quiero poner aquí el departamento 3. La base de datos sencillamente no me lo deja hacer porque no existe el departamento 3, el ID 3 acá. Ok. Muy bien. No sé si lo hice muy rápido. Si tengo que repetirlo, no hay problema. César, te veo preocupado. Cuéntame. Ingeniero, una pregunta. En los títulos de las tablas, ¿no? Estaba viendo que estaba medio confuso. En la tabla, la primera tabla dice tabla hijo y algo así. La otra dice tabla padre. O sea, yo, entiendo primero tendría que ser la primera tabla tendría que ser tabla padre y el otro heredaría de padre, no. No sería así. A ver, vamos a proyectarlo otra vez. ¿No?
Ok. Los nombres de las tablas no son los que están acá en celeste. Los nombres de las tablas son que está acá. Esta tabla se llama empleado. Esta tabla se llama departamento. Esta es una definición en base de datos que se le da a este tipo de tabla. La tabla departamento se la considera una tabla padre, porque de esta tabla departamento depende la tabla empleado. Y empleado se llama una tabla hijo o débil porque depende de que para poder insertar un registro aquí, este ID de empleado departamento debe tener creado primero un registro acá. Esa es la explicación, César. El nombre de la tabla no es tabla padre. El nombre del departamento es el nombre de la tabla. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Activen nomás su micrófono, no hay problema. Entonces, es muy interesante conocer y de a poco ya nos vamos incursionando en la parte práctica de esto, ¿no? Por favor, revisar que hay que instalar un software y usted tiene los lineamientos de cómo instalar la herramienta de modelamiento de datos, porque ya en 2 semanas lo vamos a utilizar, 2 o 3 semanas lo empezaremos a utilizar. ¿Ok? ¿Alguna otra inquietud que tengan? El SQL Server, no. Sí, SQL Server es para el siguiente parcial. Para este no tenemos que estudiar SQL Server. SQL Server es un motor de base de datos que es cuando ya vamos a implementar. Ahora no lo vamos a usar. Nosotros lo usaremos el siguiente parcial. ¿Ok? Por ahora lo que hay que instalar es el modelador de base de datos. Si usted utiliza otro modelador de base de datos, pueden hacerlo. Puede ayudar con el nombre del modelador. El modelador está en la semana. Ya la próxima semana yo les voy a dar la indicación. En los recursos de la base de datos se llama el Power Designer. Power Designer es el que vamos a utilizar. Tengo una versión un poco no muy reciente, pero vale muchísimo para lo que queremos. Si alguien tiene una versión actualizada, lo puede hacer. Si alguien consigue otro modelador de base de datos, no pasa nada. Puede utilizarlo, pero el que vamos a utilizar y que yo les daré acceso, que ya está, por cierto, ya está colgado en los recursos, está allí para que lo descargue, y puede instalar, están los pasos, cómo hacerlo. Busquen en una de las semanas hacia adelante, no sé, es la 3, la 4 o la 5, allí está para instalar eso, ¿no? Y si no, igual aquí, si tiene problemas, le vamos a ir ayudando aquí a guiarlo para que lo instale, ¿ok? No, lamentablemente no trabaja allí, José. No trabaja allí, no trabaja sobre Max. Yo también trabajo sobre Max, no trabajo. Ahí hay que ensuciarse las manos y trabajar sobre Windows nomás esta parte. Ok. Listo. ¿Alguna otra consulta? No. Un gusto. En Sí, mi dígame caso, usted. Cuéntame. en mi caso de que yo uso Mac, Ajá. ¿qué programa puedo usar? ¿Qué software puedes usar? Lo que pasa es que un Mac, los que usan Mac tienen dinero, ¿no? Entonces tienes que buscar, tienes que pagar, hay que comprar la licencia, hay que comprar la licencia de algún producto. Pero sí hay. Sí hay, por supuesto que sí hay, muy buenos, sí hay muy buenos. Ya te voy a sugerir unos cuantos, pero yo sé que ese no es problema para tú, ahí lo vas a poder conseguir. No, es que sí, es que en Mac casi no hay este tipo de código, de cosas libres, ¿no? Ahora, que si quisieras, lo que yo alguna vez hice, es que tú le puedes instalar una máquina virtual Windows. Le cuento que lo intenté, pero da problemas. No es que con Windows. Muchos problemas y no, para pasar coraje que se pone sí, yo una vez lo hice y sí pasé bastante coraje también. Es más, yo no sé si les conté una experiencia y por qué es que los sistemas de archivos marcan el desempeño de las bases de datos, y eso es real. No quiero hablar más de Windows porque Windows ha hecho unas cosas muy robustas ahora, pero antes lo que yo aquí con ustedes y seguramente en las primeras versiones de Windows salían unos pantallazos azules y se te bloqueaba la máquina y todo lo demás. Pero es que es real, no me lo estoy inventando. A mí me ocurrió en el año 2012, una semana antes de presentar mi proyecto de tesis doctoral. Coge y sencillamente esa máquina se inhibió y no prendió nunca más en su vida, pero gracias a Dios, y es lo que recomiendo siempre,
ustedes tienen que trabajar en la nube, no andar en las nubes. Entonces todo yo lo tenía sincronizado en la nube, y entonces resulta que cuando se eliminó todo eso, y donde yo estaba tenía que pagar licencia para poder instalé todo, se demoró unas cuantas horas y se sincronizó todo. Terminé ese proceso, dejé de utilizar un Mac en el 2012 hasta mi 2016 que terminé mi tesis. No volví a usar Mac, al menos en estos casos. Ahora uso por las diferentes aplicaciones que uso, pero realmente sí, ya ahora Windows ha mejorado algunas cosas. Está mucho más estable, pero definitivamente para la ofimática no se compara con lo que presta servicios en la máquina que tú usas. No estoy haciendo comerciales a ninguno, pero es la realidad, ¿no? Y no les puedo engañar. Es que mi enfoque es más, más a la experiencia de usuario. Ah, perfecto. Y por supuesto, la experiencia de usuario con ellos ahí no hay ni punto de comparación. O más al diseño, a la creación de webs y además, sí. Entonces. Además, yo antes me tomaba el tiempo de dejarles a ustedes solamente el recurso de estudio. Por ejemplo, los que no están conectados aquí, en este debate que tenemos, van a estar aburridos. Entonces yo, para evitar eso, yo tenía herramientas de edición que me hacen muy rápido y muy bien. Entonces cogía y dejaba solo la parte de estudio. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Algo adicional? ¿No? Muy bien. Revisen en las diapositivas. Yo tengo estadísticas, por cierto, de cuántos ven las clases. Yo ahora tengo 33 conectados, por diferencia que yo tengo aquí 58. Entonces, 58 menos 33, al menos ellos deberían ver la clase grabada, ese número. Y si ellos no ven esas clases, ¿qué pasará? Ok, que tengan muy buenas noches. Ingeniero. Bien. Buenas noches, ingeniero. Adelante, cuénteme. Dígame. No, perdón, ingeniero, se me marcó mal. Ya, pero alguien ha levantado. José Miguel también tenía una inquietud, algo adicional. Me ayuda con el nombre del programa. Ya, yo te lo voy a enviar. Déjame buscarte porque tengo algunas opciones. Yo te lo envío, ¿ya? Yo te lo envío porque sí tengo tus contactos y yo te voy a enviar antes de la próxima sesión, ¿ok? Listo, gracias. Ya tengo tu correo. Que pasen muy buenas noches. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. ¿Ok?